anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos con todo cariño a nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nuevamente con ustedes en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, compartiendo este Evangelio de la vida y toda la riqueza que nos da nuestra fe desde diversos puntos de vista, pero siempre enfocados desde la luz de la fe, esa fe que nos abre camino, que nos hace comprender a qué gran vocación estamos llamados por el bautismo y cómo debemos vivirla en el mundo de hoy. Saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, en medio de un mundo tan cargado de estrés como el que vivimos todos, se nos ofrecen varios métodos de relajación o de sanación física, psíquica y o mental. A veces no sabemos si esto se puede hacer, si está en consonancia con nuestra vivencia espiritual, si todo está bien, si algo nos afecta. Entre ellos está, por ejemplo, el yoga, visto generalmente como un mero ejercicio de relajación y de armonización con uno mismo y con el exterior. O en el caso, por ejemplo, de enfermedades físicas, encontramos el llamado Reiki, donde por medio de un tipo de imposición de manos se dice que la persona queda curada. Pero ante todo esto nos cuestionamos, ¿debemos los católicos acudir a este tipo de terapias? ¿Es compatible con nuestra fe? ¿Qué repercusión trae esto en nuestra vida espiritual? Pues justamente para compartir sobre este tema y para iluminarnos sobre él, tenemos nuevamente con nosotros a través de la línea telefónica al padre Fabián Andrés Barrera, misionero vicentino, exorcista actum en la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, quien gracias a Dios ha podido estar con nosotros en el programa. Padre, bienvenido nuevamente a estar con nosotros y gracias por aceptar esta invitación. Pero una alegría para mí nuevamente poder compartir con ustedes este espacio de formación, ¿no?, que propone la radio también. Tantos católicos sedientos de Dios y tantos hermanos nuestros en la fe que buscan quizás más claridad en torno a este tema que se ha ido metiendo a través de la nueva era, muy sutilmente también, y que se ha mezclado y muchas veces confundido con ciertas expresiones que no son católicas, pero que tristemente son practicadas a veces por muchos católicos, ¿no? Uh-huh. Así que qué importante poder sacarnos estas dudas, ¿sí? Y sí, padre, porque justamente por lo que usted ha dicho, esto se ha ido metiendo y ya de alguna manera se ha ido normalizando. Tanto es así que tenemos el Día Mundial del Reiki, el yoga cristiano, entonces uno llega a cuestionarse, bueno, esto se aceptó, está bien, era yo el que pensaba que estaba mal y resulta que sí está bien. Bueno, pues de todo eso, de la mano y en compañía de usted vamos a estar ahondando. Lo primero que me gustaría preguntarle, padre, ¿cuál sería la diferencia entre la meditación cristiana y la meditación basada en estas ideologías orientales? Bien, a ver, ante todo poder clarificar un poco el concepto de lo que nos dice la Iglesia Católica. Yo siempre digo, cuando hablo de la Iglesia Católica, para mí es muy importante lo que habla la palabra de Dios, la Biblia, la tradición, sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica y en los documentos. Yo voy a manejar prácticamente los últimos documentos, uno de ellos que es Jesucristo portador manantial de agua viva, ¿sí? Entonces, digo, como hay tantas confusiones, te cuento solamente una anécdota, si me permitís, hermana. Por favor, claro. En el mes de agosto tuvimos un encuentro en una casa religiosa aquí en la Argentina, y bueno, era un encuentro justamente, jornadas nacionales de exorcistas, que fue a nivel latinoamericano, y nos llamó poderosamente, porque estamos en la Casa de Retiro, fue martes, miércoles y jueves, fueron 3 días,
vino la Asociación Internacional de Exorcistas, que está en Roma, que fue aprobado justamente por el Papa Francisco, y nos causaba una sorpresa, ¿no?, que en esa misma casa de retiro había propaganda sobre la nueva era, ¿no?, constelaciones familiares, yoga cristiano, todas esas cosas, y uno lo miraba y no se salía del asombro que en una casa religiosa de retiros espirituales estuvieran ofreciendo esto. Por eso la gran confusión que hay en muchos miembros aún del clero en torno a este tema. Por eso qué importante es cuando se habla de meditación cristiana, la meditación que nos propone el New Age, todo el tema del Reiki y todo esto que vamos a ir hablando, no tiene nada que ver con nuestra fe, ¿no? Y se va camuflando de una manera tal que el cristiano o el católico incauto puede terminar cayendo y pensando que eso es bueno porque lo dan en una casa religiosa, por ejemplo, obvio, en este caso, o que lo promueven en una parroquia, en una confusión, por algo ejemplo, que ver con nuestra fe. Cuando hablamos de meditación, ¿no?, sabemos que la meditación es una de las formas de expresión de la oración que nos habla, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando habla de la oración vocal, habla de la meditación, de la oración, por ejemplo, de la contemplación, donde tocan también algunos padres de la Iglesia, ¿sí? Y está lo que se llama la meditación cristiana, ¿sí? La meditación desde el punto de vista católico. Ahora después vamos a hacer una mirada de lo que nos ofrecen justamente este tipo de filosofías orientales o pseudo-religiosas, pero para nosotros como católicos nos dice el catecismo que la meditación es sobre todo una búsqueda de nuestro espíritu, que es la forma que tenemos de relacionarnos nosotros con Dios. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Y hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace la meditación, por ejemplo, con la ayuda de algún libro que a los cristianos no nos falta, perdón, por ejemplo, la Sagrada Escritura, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad, el libro de la creación, de la historia. Bueno, meditar lo que nos enseña la Iglesia, lo que se lee, apropiándoselo, confrontándolo consigo mismo, se pasa de los pensamientos a la realidad, según sean la humildad y la fe se descubren los movimientos que agitan el corazón y se puede discernir, y se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el catecismo, ¿qué nos dice? Que, por ejemplo, los métodos de meditación son tan diversos, como diversos son los maestros espirituales. Un cristiano debe querer meditar regularmente, si no se parece a las 3 primeras clases del terreno de la parábola del sembrador, ¿no?, donde esa palabra no produzca frutos, esa palabra no crezca, pero un método no es más que un guía, Lo importante es avanzar pidiendo a Dios el Espíritu Santo por el único camino de la oración, que es Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos nosotros de la meditación según la nueva era, la New Age, la tendencia a confundir la psicología y la espiritualidad, aconseja recalcar que muchas de las técnicas de meditación ahora en uso no son oración. Cuando dicen, bueno, vamos a hacer una técnica de meditación, y tristemente esto también entra a veces hasta en colegios católicos. Los otros días me llamó uno de mis monaguillos alarmado, me dice, padre, ¿es buena o mala la meditación? Claro, yo no entendía qué es lo que él me estaba preguntando. Le digo, ¿por qué me preguntas eso? Matías se llama, ¿no? La meditación es una forma de oración. Pero cuando él me empieza a describir la forma de meditación que proponían en esa escuela católica, yo me agarraba la cabeza, ¿no? Claro. A menudo
sabemos que la meditación son una buena preparación para la oración, y nada más, aun cuando conduzcan a un estado de placidez mental o de bienestar corporal, pero las experiencias que se obtienen son realmente intensas en la vida espiritual, genuina, pero quedarse en ese plano es quedarse solo sin estar todavía en presencia del otro, ¿no? Del Altísimo. Sí, eso es. Alcanzar Entonces, el silencio puede enfrentarnos al vacío, más que al silencio contemplativo del amado, que es Jesús. Padre, entonces podríamos resumir que la diferencia radica en que esta meditación, o sea, la meditación, digamos, cristiana, católica, lo que es propiamente oración, es eso, que esto es oración y lo otro es algo más bien psicológico, algo que se toma como un método de relajación psicológica, ¿no? Sí, de introspección, como ellos dicen, o de fusión. O sea, que el fin no es Dios, el fin somos nosotros, claro. Para la mística cristiana, más que un mero esfuerzo humano, es esencialmente un diálogo, que implica eso, una actitud de conversión, un salir de yo, de un éxodo del yo, del hombre hacia el tú de Dios, hacia Dios. El cristiano también cuando está solo ora en secreto y tiene la convicción de rezar siempre en unión con Dios, con el Espíritu, en el Espíritu Santo, junto a todos los santos, para el bien de toda la Iglesia. Pero ahí está esa diferencia. Por ejemplo, cuando Santa Teresa habla de qué es la oración o los tipos de contemplación, Santa Teresa responde y dice: la oración no es otra cosa, oración mental a mi parecer, dice, sino tratar de amistad, cuando muchas veces tratando a solas, dice Santa Teresa en el libro de la vida, con quien sabemos que nos ama. La contemplación que busca al amado, como dice el Cantar de los Cantares. Esto es, busca a Jesús y en él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor y es buscado en fe pura, esta fe que nos hace nacer en Él y vivir en Él, en Dios. Por eso en la contemplación cristiana se puede también meditar, pero la mirada siempre está, a diferencia de la otra meditación que nos propone la New Age, en la meditación cristiana está centrada en el Señor, en la otra en mi yo, en una introspección, en un silencio, en un vacío. Así es, fantástico. Padre, y todas estas prácticas podríamos llamar que son supersticiosas, porque, por ejemplo, el yoga se conoce, incluso se explica así por los medios, que es una práctica religiosa y que merece un respeto. Ahora que se habla tanto de ecumenismo y de respetar las creencias de los demás, o sea, es como una mezcla de definiciones que en el fondo nos desvían de lo que es de Dios. Por eso la pregunta de si esto es algo solamente mera superstición o es algo más que superstición. Mira, qué interesante la pregunta, ¿no? Primero, cuando se habla de un ecumenismo, el ecumenismo no nos debe llevar a nosotros a renunciar la pureza de nuestra fe. Si en nombre del ecumenismo, un ecumenismo mal comprendido, hace que yo tenga que renunciar a mi fe, ahí ya estamos rayando en lo supersticioso. No nos olvidemos que el primer mandamiento, por ejemplo, prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo, y proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa, en cierta manera, una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Por eso cuando se habla de superstición, y si querés podemos entrar algo en esto, lo del yoga que tú también me estás compartiendo, ¿no? La superstición que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que ese sentimiento religioso nos impone, que puede afectar también al culto que damos al Dios verdadero. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otras partes legítimas o necesarias, por eso atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de algo muy importante, que son de las disposiciones interiores que exigen, muchas veces terminó cayendo en la superstición.
Y la superstición va en contra de la verdadera religiosidad. No sé si me explico un poco. Sí, está claro. Y yo creo que últimamente, tristemente, bueno, se ha hablado de todo del sínodo de la Amazonia, sobre estas tuillas que han surgido de la Pachamama, del culto a la Madre Tierra. A ver, la Madre Tierra no es Dios. Evidentemente. Dios es solamente uno, ¿no? Eso está surgiendo en este momento. Mucha confusión está trayendo. Dentro, ¿no? Sí, está muy tremendo eso. Pero bueno, yo creo que de ese también podemos hablar en otro programa, padre, si su agenda se lo permite. Yo quería ahora preguntarle sobre el tema del yoga. ¿De dónde sale esto del yoga? Porque muchos lo practican como un mero ejercicio de relajación. Incluso, como bien usted decía, hay escuelas, incluso escuelas católicas, donde se promueve esto de dar sesiones de yoga a los niños. Incluso hay iglesias donde hay promoción de yoga cristiano. Entonces, ¿existe realmente un yoga cristiano? ¿Dónde está el fallo acá? Es decir, ¿dónde está lo que no agrada a Dios? Mira, hermano Maris, yo digo esto y a toda la audiencia. En la Iglesia Católica tenemos una riqueza espiritual tan grande, tan grande, que cuando nosotros nos desviamos y buscamos estas cosas que ahora vamos a hablar un poquitito, en el fondo yo creo que hay el querer inventar algo nuevo o creer que somos originales. Yo digo, la gente lo que busca es verdaderamente a Dios. Y yo te digo algo, el yoga es sumamente peligroso para un cristiano. A ver, para un cristiano. Yo estoy de acuerdo que una persona que no ha tenido una experiencia de Jesucristo, que no ha conocido a Jesús de Nazaret, que tenga este tipo de prácticas, bueno, yo puedo ser, comprensivo, porque bueno, todavía no ha llegado al conocimiento de la verdad, pero una persona que ha abrazado la vida nueva en Cristo, no puede estar jugando en el medio. No podemos en esto ser mediocres. Yo creo que es tiempo en donde nos tenemos que decidir verdaderamente por Cristo, como dice el libro del Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio. Y a veces es tan cómodo transitar por el camino del medio, de la mediocridad. Y corremos el riesgo, claro, aquellos que denunciamos que esto no forma parte del tesoro de nuestra fe, es dejarnos confundir, vuelvo a decir, por nuevas doctrinas de las cuales el Evangelio de Cristo también nos, vamos a decir, nos indica cuidado, cuidado con las nuevas doctrinas. Y yo le explico, ¿no? ¿Por qué es peligroso? Primero, que el yoga no es una forma de gimnasia, por favor. Que no te vendan, nosotros decimos aquí en Argentina, gato por liebre. Que no te vendan gato por liebre. Está perfecto hacer actividades físicas, salir a correr, salir a caminar, hacer footing, hacer natación, todo tipo de ejercicio que ayude a la salud física. Perfecto, pero el yoga no es una actividad física, aunque la intentan presentar como una actividad dentro de lo que llaman deportiva. Es una filosofía, es una disciplina o práctica milenaria, mística, espiritual, que tiene origen en el pueblo hindú en el año 1800 a.C. Y el yoga en sí, sus posiciones y ejercicios son inseparables de su cosmovisión. No es que yo diga, pero yo no practico el yoga en su filosofía, sino solamente en sus ejercicios. Mentira, son inseparables. No hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Y fueron Christopher Isherwood y la Sociedad Teosófica de Oriente, que trajeron a Occidente el budismo zen y el yoga. No se conocían antes estas creencias ni en Estados Unidos ni en Europa. ¿Y qué hicieron? Bueno, los gobiernos estadounidenses y británicos impulsaron sus planteamientos. La Sociedad Teosófica fue dirigida tristemente por masones
y ocultistas. Por eso, en cualquiera de sus formas, la finalidad del yoga no es únicamente la relajación. Cuidado, señores y señoras. No, su finalidad no es únicamente la correcta respiración, como ellos dicen, ni el bienestar o el control físico, sino la iluminación. Es una vía de perfección que tiene 8 pasos, a través del control de los elementos físicos y psíquicos de la persona, que pretende, ¿qué cosa? El nirvana. ¿Qué es el nirvana? Es la extinción del sufrimiento, para alcanzar, el lenguaje de ellos, la iluminación, que sería la apertura del tercer ojo, como ellos denominan, y la unión con Dios. Pero los yogis hindúes, que los primeros 5 pasos, disciplina moral, purificación corporal y espiritual, posturas gimnásticas corporales, el control respiratorio y la desconexión sensorial con el mundo externo, ellos dicen que son como la preparación para alcanzar los más altos grados del yoga regio o el Raja Yoga, como dicen, Pero esto realmente no lleva a Dios. No, por supuesto que no. No, lleva a la evasión de uno mismo, un estado de vacidad, y ellos vuelven a decir a la fusión con el cosmos. Ahí entra lo que se llama el panteísmo. No tiene nada que ver Dios. Nosotros no somos una religión panteísta, que Dios está, que todo es Dios. No, todo no es Dios, hay un solo Dios. Ahí está la gran diferencia entre esta corriente hindú y la corriente cristiana. Por eso son incompatibles. De acá a la China, decimos nosotros. Cuidado, claro, porque la iluminación se lograría, según ellos, uno de los puntos, se lograría despertando a Shiva, que es una deidad hindú, en forma de serpiente. Sabemos nosotros quién es la serpiente. Para ellos la serpiente es Kundalini, que se dice mora al final en la espina dorsal, o bien en los genitales, con el objeto de que ascienda desde ese punto por la columna vertebral, según vuelvo a decir la teoría hindú, y vaya activando uno a uno los 6 o 7 chakras, que son supuestamente centros de energía ubicados a lo largo de la espina dorsal, y así se una a su esposa, la serpiente, que es la diosa energía. Ven que acá hay un panteísmo, hay culto a otros dioses. Sí, obvio. Vamos, es que está clarísimo. Y el enlace de Shiva, Parvati, abriría ese tercer ojo a nivel psíquico y físico. Bueno, es la meta del yoga Kundalini y de la meditación dinámica. Vuelvo a decir, no tiene nada que ver con la verdadera fe. Por favor, señores y señoras, yoga está unido a toda esta, vamos a decir, a toda esta filosofía hindú. Los instructores y difusores de esta disciplina, por ejemplo, Paula Domínguez, que es directora del Instituto Mexicano de Yoga, confirman que, en efecto, las diferentes posiciones de este método encarnaban al dios Shiva, a quien solían adorar mediante un símbolo fálico llamado linga, y que el objetivo era obtener la liberación y fundirse con aquella poderosa deidad. A ver, por favor, yo ya creo que con todos estos datos que uno va dando, se va dando cuenta que detrás de todas estas posturas hay una adoración a estas divinidades. Así es. La apertura del tercer ojo ha sido un motivo de interés de los yogis, de los warmis, de los maestros orientales, como también los ocultistas occidentales. ¿Por qué? Porque ellos afirman que con ellos se tiene acceso al conocimiento de todo cuanto existe, de toda la realidad, aún de lo sobrenatural, por ejemplo, sobre el futuro. Y aquí, hermana Omaris y a toda la audiencia, nosotros vemos cómo la serpiente de la que recién estaba hablando, que ellos también hablan, la serpiente, que es encarnación para nosotros o representación del mal, en el libro del Génesis, cómo la tienta a la mujer. Por eso digo que es sutil, es tan sutil, hermanos queridos. ¿Cómo la tienta a la serpiente? ¿Qué le dice a la mujer? Serán conocedores del bien y del mal.
seréis como dioses. Y dice que la mujer vio apetitoso ese fruto, y ahí es donde cayó, y ahí es donde la mujer le termina dando la espalda a Dios. Cuidado. Sí, es justamente por eso este programa, y qué bueno que usted, padre, nos pueda explicar tanto sobre esto, porque ya le digo, yo conozco incluso varias personas que son católicos, que van a su misa y todo, pero que andan con su mochilita y su estera para irse a hacer su yoga. O sea, que incluso es algo hasta se ve con cierto prestigio el que yo vaya a hacer ejercicios de yoga. Y esto que usted dice de las posturas es algo que a mí me llamaba la atención, sin saber tanto como lo que usted nos está explicando, que sí hay una serie de posturas que pareciera que uno está adorando, ¿no? Porque es como un tipo de postración y gestos del cuerpo donde el que no lo ve, ¿no? El que lo ve de lejos pareciera que están adorando a alguien. Pero padre, quiero preguntarle también sobre Reiki, que esto es otra cosa que se está promoviendo mucho, pero los técnicos me hacen señal de que hay que hacer una pausa y enseguida continuamos con nuestro programa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando con mucha alegría por parte nuestra y seguro que de ustedes con el padre Fabián Andrés Barrera, misionero vicentino, exorcista siempre me confundo esta palabra, ad actum, en la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. Estamos hablando sobre el tema del yoga y ahora vamos a entrar en el tema del Reiki, pero para los que recién conectaron con nosotros, el padre nos estuvo explicando sobre la diferencia de nuestra meditación cristiana según nuestra fe católica y la diferencia de estas meditaciones que se nos brindan a través de métodos orientales. Nuestra meditación es la expresión de una oración, es parte de nuestra oración, es la búsqueda de nuestro espíritu, ese contacto, ese diálogo entre Dios y yo, no una mera introspección, que es lo que caracteriza a estos tipos de meditación trascendental y que ya ustedes seguramente han escuchado, ¿no? También tocamos el tema del ecumenismo así por encimita, hablando que ahora se dice mucho que hay que respetar esta serie de creencias, de ideas, pero el ecumenismo no nos debe hacer renunciar a la pureza de nuestra fe. Me parece que es una frase muy iluminativa ahora que hay tanta confusión con todo este tema de sínodo de Amazonía y todas estas cosas que hemos estado viviendo últimamente. También el padre nos hablaba que el yoga es sumamente peligroso para un cristiano y que pareciera que cuando nosotros promovemos estas cosas, ya sea en las iglesias, por parte de algunas personas del clero, incluso los cristianos de a pie, cuando promovemos esto, lo buscamos, no estamos valorando la riqueza de nuestra fe y generalmente es por desconocimiento, lamentablemente. No conocemos la riqueza de la fe que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo. También nos hablaba que el yoga no es una mera gimnasia, es una filosofía hindú del año 1800 a.C. y que no hay yoga sin hinduismo, ni hinduismo sin yoga. Es decir, la finalidad de estas prácticas es entrar a un grado de extinción de sufrimiento, el llamado nirvana, pero que a la larga es un vacío, no es un encuentro con Dios, es simplemente un vaciarme y quedar eso en el vacío. Padre, así haciendo el resumen rápido de lo que estuvimos hablando, ahora me gustaría entrar en el tiempo que nos queda de programa con el tema del Reiki. El Reiki es algo que está bastante en boga, pero hay gente que dice que es muy bueno porque llega incluso a curar el cáncer, por ejemplo, y hay otros que dicen que no lo es tanto. Cuéntenos un poquito sobre esta práctica, qué es y por qué está mal.
Vuelvo a decirte lo que decía al comienzo del yoga, ¿no? Para una persona que no ha conocido el poder de Dios en su vida, que no es cristiano, bueno, yo como cristiano no me voy a meter en las prácticas religiosas de aquellos que no han abrazado la vida nueva en Cristo, ¿no? Que han valorado la gracia de Dios a través de los sacramentos, pero yo como sacerdote y ejerciendo también como ministro de la Iglesia el papel de ser maestro en la vida de fe, porque ese es el papel de los sacerdotes, de poder enseñar, cuya misión también es de la Iglesia, uno tiene que decirles que aquí hay un gran riesgo. Mira, hermana querida, a mí me asombra, yo recalco en algo que tú has dicho recién, ¿no? He tenido el ministerio como exorcista ad actum en la arquidiócesis de Montevideo durante el tiempo que yo estuve allí. Actualmente podemos decir que estamos semijubilados. O sea, si bien sigo atendiendo casos, ¿no? De gente que vienen con problemas espirituales, ayudar a hacer el discernimiento, y hacemos oraciones de liberación. Los casos más graves, por pedido de aquí del obispo auxiliar, lo mandó a uno de los sacerdotes, ¿no? Pero cada viernes atendemos entre 15 y 20 personas que vienen con problemas espirituales grandes, y es muy fuerte. Pero sobre todo uno lo que ha aprendido a lo largo de estos años en este ministerio como exorcista es que el demonio tiene una gran capacidad de camuflarse. El mismo Jesús dice que son lobos vestidos con pieles de oveja, o que el demonio se disfraza muchas veces de ángel de luz. Una de las cosas que mejor hace el demonio es mentir, es el padre de la mentira. Y sabe mentir tan bien, hermana querida, que muchas veces los cristianos terminamos cayendo en esa mentira y convenciéndonos también de que esa mentira está bien y está aceptada y no tiene ninguna maldad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del Reiki, la Organización Internacional para Entrenamiento Reiki dice que su finalidad es, así te lo presentan, mira qué lindo, ya qué lindo, vos lo escuchás y ya el título parece que te seduce, pero cuidado, ellos dicen, nuestra finalidad es ayudarte a realizar tu propósito divino en la tierra. Por eso uno dice que el título parece, wow, qué lindo. Qué bien, ¿no? Sí, me van a ayudarme a realizar Obvio. el propósito divino en la tierra. Pero su campaña de promoción del Reiki lo presenta como un método de curación y bienestar espiritualmente benigno. Y uno dice, wow, qué lindo, entonces yo que soy católico, lo que yo buscaba, yo que claro. creo en Dios. Sí. Da igual eso. Por eso la literatura que ellos tienen, sobre todo en la New Age, no hablan de una organización sin fines de lucro, dedicada a restablecer las energías Reiki en nuestro mundo moderno, y ellos te dicen, ¿no? Y eso se logra encauzando el flujo de energía para sintonizar nuestra energía de vida, bueno, con conocimientos superiores, de conciencia espiritual y bla, 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 bla. Claro. ¿Quién? Si yo te lo vendo así, vos me decís, ay padre, yo me quiero hacer Reiki entonces. Claro. Pero cuidado, porque mira, detrás de todo esto, mi hermana querida, hay un sustituto en la fe. Y sustituto en la fe de Dios. Y aquí está lo que se llama lo paranormal y lo sobrenatural. Mira, vuelvo a decir para los hermanos que nos están escuchando, paranormal y sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que viene directamente de Dios. Lo paranormal, entra aquí lo que se llama el campo del Reiki. Lo paranormal, escuchen bien, es lo infrahumano, es lo que está debajo de lo normal. Viene lo sobrenatural, lo de Dios, lo que viene directamente de Dios. Está lo natural y lo infrahumano o lo parapsicológico. Esas fuerzas ocultas, Dios le ha puesto una veda, un sello, una puerta, porque sabe de la tentación del hombre de usar esas energías muchas veces sin saberlo, queriendo hacer el bien.
Porque la mayoría de la gente que te practica el Reiki te dice, pero padre, yo lo uso para hacer el bien. Pero yo digo, pero cuidado, vos estás manejando energías, no estás trabajando con lo sobrenatural. Porque mientras nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también en los Evangelios que Jesús curaba imponiendo las manos, y los apóstoles también en el nombre de Jesús, el Reiki en el fondo es una técnica que no tiene nada que ver con lo sobrenatural, en donde se pretende, disculpa que hable así tan apasionado, hermana. Tranquila, que estamos todos con las orejas atentas. Que a mí me apasiona, donde se pretende manejar, el hombre quiere manejar esas fuerzas ocultas, claro, que dirán para hacer el bien, pero todas esas fuerzas tienen un cauce que si se salen de cauce, a la larga terminan haciendo un daño irreparable en la persona, porque cuando uno no se apoya como cristiano en la gracia de Dios, termina cayendo en esto, ¿no? Yo te voy a curar, yo te voy a pasar energía buena, yo voy a hacer que se restablezca y que se te encauce el flujo de energía, yo te voy a ayudar a realizar tu propósito divino en la tierra, claro. yo, el ego. Y Dios queda relegado en todo esto. Exactamente. Por eso el Reiki es un sustituto a la fe en Dios. El hombre se quiere poner en el lugar de Dios. Ante un mundo donde hay tanta tensión, vamos a decir así, el atractivo del Reiki, ¿cuál es? ¿Cuál es el gran atractivo? Pretende ser una vía para obtener balance y armonía sin yo procurar el cambio de vida, buscar la gracia de Dios, y ahí es donde empieza a caer todo el tema de la superstición. Por eso terminará a la larga desviándose y haciendo un daño tremendo muchas veces a las personas. Por eso utiliza medias verdades y trata de reinterpretar fuera del magisterio de la Iglesia ciertos pasajes de la Biblia para ajustarlos a las enseñanzas del Reiki. De hecho, hay una página de internet dedicada al Reiki que dicen supuestamente para cristianos, en el que se pueden lanzar en las siguientes declaraciones de una monja católica, en donde dice: la imposición de mano es un don de Dios que el propio Jesús utilizó repetidamente, pero el Reiki mezcla en su repertorio estas enseñanzas, mezcla, porque mientras que en la imposición de manos no hay técnica, porque vos para ser maestro de Reiki tenés que iniciarte en las técnicas, seminario 1, seminario 2, y salen bastante costosos esos seminarios, porque no son gratuitos, en donde te enseñan a cómo canalizar esas energías. Jesucristo no era maestro de Reiki, Jesucristo cómo curaba. Jesucristo curaba con el poder de Dios. Por eso los curanderos del Reiki, yo les voy a llamar así, curanderos del Reiki, es que les queda bien el nombre, porque están trabajando con lo paranormal, lo parapsicológico. Hoy te dicen: no, yo soy licenciado en parapsicología. ¿Y qué es la parapsicología? Bien clarito, es un brujo con título. Disculpa que sea así muy claro, hermana. Yo en esto, los que me conocen, soy claro, les guste, no les guste, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos, claridad y verdad, padre. Así que tiene el micrófono abierto sin problema. Brujo con título, ¿no? Por eso los curanderos del Reiki, vamos a llamarle así, disculpen que sea claro, mencionan también a los arcángeles, a la Madre Teresa de Calcuta como guía espiritual, y San Gabriel, y uno, claro, el que es católico dice: mirá la Madre Teresa, qué lindo, mirá San Miguel, qué más, ¿no? Entonces esos son católicos, esto es bueno. Pero bueno, vemos aquí cómo sutilmente empiezan a contaminar lo que les decía al comienzo, nuestra fe católica, y agarra a católicos incautos, porque no van a agarrar a testigos de Jehová o a evangélicos, no, porque generalmente ellos con su doctrina son más fuertes, y los católicos a veces somos tan tibios, disculpando que lo diga así, me incluyo, yo soy el primer tibio, ¿no? Pero bueno, muchas veces hacen eso, a los católicos incautos. ¿Y qué enseñan a sus curanderos? Que Jesús es un maestro más del Reiki. Claro, no es un maestro. Para el cristiano, Jesucristo no es un maestro más. Él es el maestro. Es el único Señor.
Por eso insinúan que Jesús adquirió sus poderes de curación, iniciándose de forma secreta en el Reiki de Asia. Nada que ver, pero ¿cómo Padre, vamos a decir, engañan? Padre, perdón, pero ahí justamente en ese dato que usted acaba de dar se niega la divinidad de Jesucristo entonces. Porque si se dice que él tiene que ponerse, exactamente, tiene que ponerse a aprender métodos desde no sé dónde, quiere decir que no es Dios. Totalmente. Por eso hay el gran riesgo. Y lo que busca el Reiki es esto, ¿no? Busca, primero, confundir a Dios ¿con qué cosa? Con energía. Con energía que podemos aprovechar para sentirnos bien. Entonces, claro, yo no necesito de la gracia, no necesito de la confesión, de la Eucaristía, la confesión, que es una fuente de gracia, que yo le decía los otros días a los hermanos, ¿no? Y muchos lo entendieron y se fueron a confesar en masa, ¿no? Yo digo, miren, la confesión es el más grande exorcismo. Es el mejor exorcismo. ¿Por qué? El exorcismo, el ritual de exorcismo es un sacramental, mientras que el exorcismo la confesión es un sacramento. Es Cristo quien todo su mérito en la cruz, por medio de su sangre preciosa derramada en el Calvario de una vez para siempre, por medio de este sacramento nos restaura, nos da nueva vida. Sana todas esas heridas de las cuales ya el demonio no puede agarrarse. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ha cubierto y ha restaurado esas áreas de nuestra vida en donde hemos dejado muchas veces entrar al mal por nuestro pecado. Por eso qué lindo una buena y santa confesión. Pero bueno, ven aquí como el Reiki también confunde a Dios con energía que podemos aprovecharnos para sentirnos bien. Por lo tanto, el Reiki es una expresión más de la nueva era, de la New Age. El Dios que adoramos los cristianos no es energía, es un Dios vivo, un Dios uno, trino, un Dios vivo, un Dios verdadero, que se ha dado a conocer en la historia de la salvación. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvarnos. Por eso ninguna energía puede iluminar el alma hacia su destino. Cuando se habla de realizar nuestro destino, estamos claramente en el campo de la religión, y en ese campo no hay otro Salvador sino Jesucristo. Solo en Él encontramos nuestro propósito divino. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre. Y yo quería, no sé si nos queda unos minutitos más. Todavía nos queda, sí, y preguntas también. Diga, Padre, sí. Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas, para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2117, no lo digo yo, Catecismo de la Iglesia Católica 2117, dice, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son aún más condenables cuando van acompañadas de una intención de dañar a otras. Son más condenables, no significa, porque hay gente que te dice, no, padre, pero yo no hago mal con esto. No está bien, pero es peor, es más condenable aún cuando vos a través de estas fuerzas ocultas querés dañar a otros. Claro, recurran o no a la intervención de los demonios. Así dice el Catecismo, recurran o no a la intervención de los demonios. Y llevar amuletos es también reprensible, y aquí entran todas las piedras, la piedra de cuarzo, la pirámide energética, el ojo de no sé quién, el gatito que atrae la buena suerte. Bueno, hay tantas cosas sutiles. Hay tantas cosas. Yo cuando voy a bendecir una casa, cuando voy a bendecir una casa, primero empiezo a ver. Si hay cosas de superstición, yo mire, esto lo tiramos. Porque hoy se deciden, o Cristo o Satanás. Yo no voy a bendecir una casa donde estamos en el medio. Si ustedes quieren que Jesucristo sea el Señor de esta vida, que Él los salve, que Él los libere de cualquier potencia maligna, bueno, hoy ustedes se tienen que decidir por Dios, ¿no? Si van a estar en el medio, listo, yo me voy, vengo cuando ustedes se decidan por Jesucristo, ¿no? Porque bueno, muchas veces nos pasa eso.
todas estas prácticas adivinatorias, los talismanes, los amuletos, son reprensibles. Yo digo, mira, yo estoy un detente del Sagrado Corazón de Jesús, la medalla milagrosa, tener los sacramentales, el olivo bendito en la entrada de la casa, pero sacar la herradura de la suerte, la tijera, la riestra de ajo y no sé qué otras cosas, que a veces las pirámides energéticas, aunque adentro ahora ya te ponen un santo para confundir a los católicos, ¿no? Y dice, pero ¿qué tiene de malo, padre? No, lo que tiene de malo no es el santo, son estas pirámides energéticas, ¿no? O cualquier forma de espiritismo que implican con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas, por eso la Iglesia advierte, y yo les advierto con mucho amor. Me pueden escribir, ya saben, muchos ya me han escrito a mi mail padrefabianbarrera@gmail.com. Vuelvo a decir, Padre Fabián Barrera, todo junto, como suena, como la barrera del tren, @gmail.com, si tienen alguna duda sobre esto, ¿sí? Pero yo, como sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en mi misión de ser maestro en la fe, tengo que advertir a los fieles de que se guarden de este tipo de prácticas, Padre, yo tendría 2 preguntas más, nos quedan unos 8 minutitos, a ver cómo lo podemos meter todo en ese tiempo. Una pregunta es, ¿qué repercusión trae esta práctica, en concreto el Reiki, que se habla de abrir canales de energía? Es decir, a mí me suena esto a un poco de invasión de la persona, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero usted no lo explica. ¿Qué influencia o qué repercusión trae en la persona que se somete a estas terapias o a estas prácticas paranormales? Y la segunda pregunta sería, de cara a la vivencia de nuestra fe, a acrecentar nuestra vida espiritual, ¿qué prácticas tenemos los católicos para, por ejemplo, afrontar el estrés y la enfermedad, que es lo que suele ser el problema al que nosotros le buscamos solución? Tengo estrés, me voy al yoga. Estoy enfermo y me voy al Reiki. Pero de cara a nuestra fe, ¿qué se nos ofrece en la Iglesia? La primera pregunta sería la repercusión. Y segundo, ¿qué cosas sí tenemos a mano y que a lo mejor no conocemos y que nos hacen muchísimo más bien que todas estas cosas juntas? Mira, hermana Omaris, y esto se los digo a toda la gente que nos está escuchando, esto yo se los digo en mi experiencia en este ministerio de liberación, cuando a veces se hablan de cómo una persona termina de infectarse o termina bajo la acción extraordinaria del demonio, en los casos más graves que terminan siendo posesión, porque tenemos la acción ordinaria del demonio, que es la tentación. Tú y yo y todos los que nos están escuchando vamos a ser tentados por el demonio hasta el último día de nuestra vida, y después está la acción extraordinaria del demonio, que es la obsesión diabólica, la opresión diabólica, las vejaciones diabólicas, la posesión, que es el grado más fuerte, vamos a decir, en la vida de una persona, la posesión diabólica, y la infectación o las casas embrujadas, les conoce la gente así, ¿no? Entonces mucha gente a veces me pregunta, padre, ¿cómo es eso? ¿Eso es contagioso? ¿Es porque yo toco a una persona que está así? ¿Cómo se produce eso? Entonces yo siempre les digo, miren, no es contagioso, mucha gente, por ejemplo, que aquí muchos hermanos que vienen aquí buscando ayuda en la iglesia, nosotros tratamos siempre de atenderlos con mucho amor, cada viernes después de la misa, durante la adoración de la cruz, que se hace oración frente a Cristo crucificado, y que la cruz tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Una fuerza extraordinaria, y uno va viendo. La semana pasada me decía una mujer, padre, he visto desde que estamos empezando a acercarme a la iglesia una gran mejoría. Yo sé que me falta poco, porque he visto grandes cambios en mi vida. A veces todo eso es un proceso de conversión que Dios también permite, ¿no? Y de verdad que me alegró muchísimo, porque uno es testigo del poder de Dios, cómo verdaderamente cambia de adentro hacia afuera. Entonces, yo digo, hay tres puertas de entradas por medio del cual el maligno se cuela y empieza a utilizar a una persona como títere, cae en lo que se llama la acción extraordinaria del demonio, o cómo termina entrando en un lugar, espíritus territoriales, en una casa y destruyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas tres puertas de entrada son, primero, incursión en el ocultismo, entra todo esto lo que les acabamos de describir, un maleficio
¿Qué es un maleficio? El oficio de hacer el mal. Una persona que hace el mal para para destruir, enfermar a una persona, el maleficio es, yo digo, como una bala, que entra muchas veces en la vida de una persona, sobre todo si la persona no tiene una práctica de una vida de fe. Qué importante, cuando uno está en gracia de Dios, el mal no puede. Nos acecha, porque nos acecha a todos, pero no puede cuando uno está verdaderamente en gracia de Dios. Y por último, la consagración al demonio, ¿no? Esas son las 3 puertas de entrada: ocultismo, maleficio y consagración al demonio. En la primera, todo lo que son incursionar en el ámbito del ocultismo, entra esto, Sor. Y si bien, lo puedo decir, no es que todos los que leen el horóscopo quedan poseídos, o no es, bueno, yo me hice tirar la carta y quedo poseído, no es, pero le estoy abriendo portales. Muchas veces las personas quedan influenciadas. Me tocó una vez una chica también de acompañar solamente a un brujo, de acompañar, que empezó ahí a enloquecer. Ella pensaba que se estaba volviendo loca porque lo que estaba empezando a vivir. Fue al psiquiatra, el psiquiatra le empezó a dar medicación, 13 pastillas psiquiátricas por día, 13, y nada, hasta que la psiquiatra dice: anda a ver un sacerdote, pues lo tuyo es espiritual, no es psiquiátrico, ¿no? Bueno, y así es como ella acudió a la iglesia, y fue el primer caso que me tocó acompañar. Pero muchas veces nosotros estamos abriendo portales a este tipo de prácticas. Padre, y perdón, es que nos quedan apenas 3 minutos. Nos están escribiendo desde Carolina del Norte, Abigail, agradeciendo su programa, Padre, sobre el tema del yoga. Pilar, Dora, desde Pilar, que también siempre nos acompaña, agradece la enseñanza de la oración y todo lo que usted nos estaba mostrando en este programa. En el tiempo que nos queda, Padre, la última pregunta, que me parece también muy importante: ¿qué nos ofrece la Iglesia para afrontar esta situación de enfermedad y el estrés de cada día, para que acudamos ahí en vez de acudir a estas cosas que nos hacen mucho mal? ¿Sabes qué nos ofrece, hermana? Te lo digo en una sola palabra: Jesucristo. Claro. Jesucristo ofrece el agua de la vida. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, el Señor. Él está en el corazón de toda acción cristiana y de todo mensaje cristiano. Por eso la iglesia regresa constantemente al encuentro de su Señor. Los evangelios nos narran muchos encuentros de Jesús. Es desde los pastores de Belén hasta los 2 ladrones crucificados con Él, desde los doctores que lo escuchaban en el templo hasta los discípulos que caminaban apresuradamente hacia Emaús. Pero un episodio que indica con especial claridad lo que Él nos ofrece es el relato de ese encuentro con la samaritana junto al pozo de Jacob. En el 4º evangelio, en San Juan, ¿no? Ese encuentro ha sido descrito incluso como un paradigma de nuestro compromiso con la verdad, la experiencia del encuentro con un desconocido que nos ofrece el agua de la vida, que es la clave para entender la manera en que podemos y debemos entablar el diálogo con quien no conoce a Jesús. Jesucristo, manantial de agua viva. Así es, y con eso ya ahí lo tenemos todo. Bueno, yo quería pedirle disculpas a los oyentes. Hoy no hemos abierto las líneas telefónicas, no porque no se pueda, sino porque había tanto que preguntar. Incluso me estoy dejando algunas preguntas en el tintero, pero creo que todos queríamos escuchar al Padre y adentrarnos en estos temas que ciertamente generan mucha confusión y que a veces nos hacen tambalear en la flojita fe que tenemos, y también nos exhortan a que ahondemos más en la gran riqueza de nuestra fe y que nos da la Iglesia. Padre, agradecidísima por este programa. Muchas gracias por haber estado y haber hecho un espacio en su agenda. Dios los bendiga, Gracias. Padre, y si nos puede dar la bendición, no nos viene mal. ¿Cómo Se lo vamos a agradecer a todos los oyentes Señor también. Jesús, tú que eres el portador del agua viva, danos hambre y se te tire tu palabra, que en ti, Jesús, podamos sentir como la samaritana aquel que da sentido a nuestra vida, aquel que calma la sed de verdad y de vida en el Espíritu. Y que tu bendición, Señor, descienda sobre todos aquellos que nos están escuchando en este momento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, gracias por estar en sintonía con nosotros y los espero la próxima semana en este mismo horario en Solo el Amor Crea. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el Amor Crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el Amor Crea.